Todas las miradas se centran en Vikir, quien hace una profunda reverencia frente a la matriarca. La matriarca toma la palabra y declara que Vikir logró cazar a un oso buey, permitiendo que toda la tribu disfrutara de su carne. Vikir responde con calma que solo cumplió con lo que se le pidió. Ella asiente, felicitándolo, y añade que no esperaba una recuperación tan rápida por parte de él. Luego menciona que Vikir salvó la vida de Ayen durante la cacería. Al escucharla, Vikir piensa que la presencia de la matriarca se parece a la de Hugo, aunque es más serena y más contenida. La voz de la matriarca lo saca de sus pensamientos, declarando entonces que la posición de Vikir como esclavo queda oficialmente revocada y que, a partir de ahora, formará parte de la familia de la tribu. El chamán frunce el ceño, visiblemente insatisfecho. Vikir recuerda las palabras de Ayen. Los ancianos no deseaban que él fuera liberado. Mira al chamán con atención y se pregunta si será el abuelo de Ayun. La matriarca se pone de pie y le dice a Vikir que, como nuevo miembro de la familia, puede pedir lo que desee. Le ofrece incluso una esposa elegida por ella, o una esclava. Ayen comienza a señalarse a sí misma de todas las maneras posibles, nerviosa, pensando si acaso Vikir olvidó lo que ella le dijo antes. Vikir la observa en silencio, cierra los ojos por un instante y finalmente dice que desea hacer una solicitud. La matriarca lo anima a hablar con confianza, mientras piensa que su hija está haciendo señas de forma desesperada y que parece realmente interesada en él. Entonces, Vikir declara que, si se lo permite, desea que su cuerpo sea sumergido en el manantial del héroe. Un murmullo recorre el lugar. Todos quedan en shock. Ayen sonríe, aliviada, al darse cuenta de que Vikir sí recordó sus palabras. La matriarca, en cambio, lo observa con una expresión sombría y le pregunta con voz seria si realmente comprende lo que está pidiendo. Al instante, el chamán se pone de pie y grita con furia, exigiendo saber quién se cree Vikir para pedir algo así. Grita que solo los guerreros que han demostrado grandes logros pueden bañarse en el manantial del héroe. Ayun, apoyando a su abuelo, señala a Vikir y le grita que conozca su lugar. Ayen, enfadada, interrumpe y dice que Vikir ya demostró su fuerza cuando trajo al oso buey. La matriarca permanece en silencio unos segundos y luego mira seriamente a Vikir antes de preguntar si realmente sabe lo que es el manantial del héroe. Vikir responde con calma afirmando que lo entiende perfectamente. Explica que el manantial es el lugar sagrado donde solo se sumergen los guerreros Balak más fuertes y que sus aguas tienen el poder de curar cualquier herida interna o externa. Sin embargo, Vikir recordó lo que Ayen le había comentado. El agua del lugar tarda mucho tiempo en acumularse y por esa razón únicamente los guerreros más fuertes tenían permiso de entrar. La matriarca guarda silencio unos segundos mientras reflexiona, hasta que uno de los ancianos comenta que no pueden permitir que alguien que acaba de dejar de ser un esclavo acceda al manantial del héroe. Otro anciano tomó la palabra y con una voz más serena dijo que, pese a eso, Vikir es un joven con un futuro prometedor, por lo que dejarlo entrar podría servir como motivación. El chamán, irritado, exige saber desde cuándo el manantial se convirtió en un simple estanque al que cualquiera puede entrar. La matriarca frunce el ceño. Por un lado, quiere permitirle a Vikir usar el manantial, pero no tiene suficiente justificación. Y además, el chamán y los ancianos aliados están oponiéndose con fuerza. Justo en medio de esa tensión, un sonido retumba desde el exterior, interrumpiendo la reunión. Vikir pregunta si se trata de una guerra, pero Ayen se levanta y responde que no, que es porque han llegado invitados, y nadie sería tan idiota como para atacar a su tribu directamente en el bosque. La matriarca anuncia que el asunto del manantial será discutido más tarde, dando la orden de que todos se retiren. El chamán la mira con evidente disgusto. Al salir de la tienda, Vikir se encuentra con la multitud reunida en el exterior, observando lo que está ocurriendo. Vikir mira hacia la entrada del campamento y pregunta quiénes son los visitantes. Ayen le explica que se trata de mercaderes que suelen traer productos que no se pueden obtener en el bosque. Vikir observa con detenimiento el emblema que llevan. Reconoce que pertenecen al clan Bourgeois, uno de los 7 grandes clanes. Al pensarlo un momento, deduce que para llegar hasta allí debieron haber cruzado tierras de Baskerville o de Mork, algo que normalmente no estaría permitido. Por ello, concluye que probablemente están contrabandeando. El mercader saluda con cortesía y anuncia que ha llegado el mercado, invitando a la tribu a traer lo que quieran intercambiar. De inmediato, los bárbaros se acercan para negociar.
Los mercaderes anuncian que tienen perlas para dormir y tener dulces sueños, cosméticos y comida. Vikir observa el intercambio con calma. Nota que los comerciantes entregan artículos comunes, pero reciben a cambio materiales raros y valiosos que solo pueden encontrarse en el bosque. Ese detalle llama su atención. Vikir nota que los mercaderes están engañando a la tribu, pero decide no intervenir para evitar que alguien pueda reconocerlo. Prefiere dejar que la propia tribu resuelva el problema. Justo en ese momento, Allen levanta una mazorca y reclama que el intercambio no tiene sentido. ¿Cómo podrían cambiar un diamante por una sola mazorca? Vikir suspira aliviado pensando que, al menos, alguien lo había notado. Pero de inmediato la bárbara grita enfadada que le den 2 mazorcas. Cuando finalmente las consigue, le muestra una sonrisa orgullosa a Vikir, mientras él la mira con fastidio y retira mentalmente lo que había dicho. Varias voces empiezan a surgir entre la tribu, señalando que esos intercambios no son justos. El mercader del bigote se inquieta por unos segundos, pero logra calmarlos entregando un poco más de productos. Luego esboza una sonrisa cínica mientras piensa que esos bárbaros no tienen idea del valor de lo que están entregando. Una pequeña bárbara lo saca de sus pensamientos al pedirle que le cambie una perla. La niña sonríe inocente cuando el mercader pregunta qué tiene para ofrecer. Ella levanta una larva, explicando que sabe bien y es saludable. El tipo la mira con disgusto y pregunta cómo pueden comer algo así, y le da una palmada en la mano. La larva cae al suelo y la niña se arrodilla triste. En voz baja y en el idioma del imperio, el mercader murmura que es una estúpida, pero linda, y que como esclava tendría un gran valor. Mientras la pequeña llora, una mano se posa sobre su cabeza. Alguien llama al mercader. Era Vikir, mirándolo con el ceño fruncido y señalándole que esos intercambios no eran justos. Allen se sorprende al notar que Vikir se había aplicado algo sobre la piel. El mercader queda atónito al escuchar a Vikir hablar en el idioma del imperio. Intentando excusarse, dice que todo es un malentendido, pero Vikir lo interrumpe y le pregunta si planea vender a la pequeña como esclava, para luego ordenar que esos intercambios injustos se deben cancelar de inmediato. El mercader frunce el ceño y pregunta qué quiere decir con eso. Vikir responde con calma, señalándolo directamente. Está manipulando los precios de los productos. Vikir se acerca y el mercader le habla con arrogancia, diciéndole que habla como si conociera el valor real de esas mercancías, que ese comercio fue autorizado por el chamán y que un mocoso como él no debería interferir. Vikir ignora la provocación y apunta al maíz, explicando con precisión que cada mazorca cuesta 100 monedas de oro, mientras que el diamante con el que lo intercambiaron vale 2 millones. Luego añade que si se talla el cuerno del oso buey en bolas de billar, cada una se vende por 1 millón, y que los hongos de cola de duende pueden convertirse en pociones raras de valor incalculable. El mercader queda desconcertado al darse cuenta de que Vikir sí conoce los precios reales del mercado. Entonces, Vikir toma una de las perlas que estaban vendiendo y revela que inducen el sueño porque contienen un polvo que intoxica a quienes las tienen cerca. Explica que la perla tiene diminutos orificios por los que se filtra la sustancia, dañina para el cuerpo si se usa durante mucho tiempo, y remata diciendo que este artículo fue prohibido en el imperio hace años. Sin dudarlo, Vikir aprieta la perla hasta pulverizarla y sentencia que no deberían estar contrabandeando basura como esa. Uno de los acompañantes se inquieta y pregunta qué está pasando, a lo que el mercader responde que uno de los bárbaros descubrió el truco. Alguien se acerca y le pregunta a Vikir si lo que dijo es verdad. Cuando él asiente, alguien estalla de indignación y grita que esa es la razón por la que muchos de la tribu se han enfermado últimamente. El mercader intenta retirarse alegando un malentendido, pero una flecha lo atraviesa por el hombro y lo obliga a caer al suelo gritando. La autora del disparo resulta ser la misma Allen, quien había tomado prestado el arco de un guerrero. Enfurecida, los insulta y grita que los han estado engañando. Al escucharla, los bárbaros finalmente comprenden el fraude y empiezan a agitarse. El mercader, pálido del miedo, ordena una retirada inmediata y todos escapan apresurados a caballo. Vikir pregunta por qué lo dejaron escapar, ya que esos mercaderes seguramente volverán para vengarse y recuperar su dinero. Allen lo corrige al instante, no los dejó ir. Explica que herir a una bestia que vive en manada también es una forma de cazarla. Cuando está herida, siempre regresa con su grupo.
Justo en ese momento, el mercader llega a su campamento gritando que los bárbaros los han saqueado y ordena a todos prepararse para la batalla. Más tarde, bajo la oscuridad de la noche, un águila observa el campamento desde lo alto. Después desciende y se posa sobre la mano de Ayen. Con una expresión sombría, sentencia que quienes se burlaron de la tribu solo tienen un destino posible: ser aniquilados. Abajo en el bosque, los mercenarios avanzan junto al grupo de comerciantes. Un hombre con un parche le comenta al mercader que está sorprendido de que los bárbaros se hayan atrevido a robarlo, y añade que debió matarlos de inmediato para llevarse algunos esclavos, tal como él mismo le había aconsejado. El comerciante, serio, responde que quizás sea su primera vez en ese bosque, pero esos bárbaros no son tan fáciles de dominar. El del parche se burla y le pregunta entonces para qué los contrató, insinuando que solo quería que ellos resolvieran el problema si algo salía mal. El mercenario enciende un fósforo y con un tono relajado le recuerda que su tarifa equivale a la mitad de las ganancias del comerciante y que en caso de saqueo, los mercenarios se quedan con todo. El comerciante suspira, resignado, y acepta. El mercenario pregunta si esos bárbaros son realmente especiales, pero enseguida afirma que aprovecharán la noche para emboscarlos, prender fuego al bosque y masacrarlos. A pocos pasos, dos mercenarios discuten por el mismo fósforo. Uno le dice al otro que no lo apague, porque él también quiere usarlo. El compañero replica que solo dos personas pueden utilizar el mismo fósforo y que en un campo de batalla nunca se permite que tres lo compartan. El otro protesta y lo toma igual, diciendo que no cree en supersticiones. Justo cuando está por encenderlo, una flecha se incrusta en su cabeza. Cae al instante, mientras su compañero intenta huir, y termina con el mismo destino. El hombre del parche recibe una flecha imbuida en maná, que lo liquida en el acto. La sangre salpica el rostro del comerciante, quien queda paralizado de miedo. El caos comienza al momento, soldados entrando en pánico, otros muriendo sin siquiera entender qué ocurre. El comerciante apenas logra gritar que son los bárbaros y ordena apagar los cigarros. Entre los árboles, Ayen da la instrucción: apuntar a sus cabezas. Vikir observa la escena y se da cuenta de que todos los bárbaros pueden acertar solo con la débil luz del cigarrillo como referencia. Entonces, uno de los bárbaros aparece cargando 2 barriles y le dice: «Esclavo, aquí te traje lo que pediste». Vikir, un poco molesto, responde que ya no es un esclavo. El bárbaro solo se ríe y le dice que no se fije en detalles. Los mercenarios que quedan levantan sus escudos para bloquear la lluvia de flechas. Un calvo grita a los magos que levanten barreras y que los demás se preparen para el contraataque. Pero antes de que pudieran coordinarse, nuevas flechas salen desde la oscuridad. No son flechas comunes, llevan barriles amarrados. Las flechas se clavan entre 2 árboles, dejando a los mercenarios completamente confundidos. Luego llegan más. El calvo nota que hay un líquido espeso brillando dentro, y apenas tiene tiempo de entenderlo. Una segunda lluvia cae desde el cielo. Esta vez, flechas incendiarias. Los barriles explotan. Un estallido brutal ilumina el bosque. El fuego envuelve a los mercenarios y los gritos duran tan poco que casi no hay batalla que narrar. La mayoría muere carbonizada en cuestión de segundos. Desde atrás, el comerciante observa todo escondido, preguntándose cuándo los bárbaros se habían vuelto tan inteligentes. Un crujido lo obliga a girarse. Una sombra se acerca. Vikir camina hacia él. El comerciante palidece. Intenta conservar un poco de orgullo, pero apenas le salen palabras. Lo amenaza diciendo que si lo mata el clan Baskerville irá tras él. Levanta un sello y aclara que fue firmado por el nuevo vicecónsul de Underdog. Vikir levanta una ceja y pregunta si se refiere al vicecónsul Vikir. El comerciante asiente con nerviosismo. «Qué extraño», responde Vikir. «No recuerdo haber firmado nada». El comerciante lo reconoce finalmente, y el miedo le corta la lengua. Antes de que pueda articular una sola palabra, una flecha lo atraviesa sin misericordia. Ese es el castigo por falsificar el sello de Baskerville. Ayen irrumpe montando a Bakira, gritando: «¡Esclavo! ¡Se acabó el tiempo!». Vikir, sin sorprenderse, repite que ya no es un esclavo. Los mercenarios restantes notan que ya no llegan flechas y lo interpretan como una retirada. Uno grita que ahora ellos atacarán, otro asegura que se encargará de los bárbaros personalmente, pero no llega lejos. Detrás de él emerge la Madame de 8 patas. El estruendo sacude el bosque entero. El caos comienza. Vikir escucha a Ayen elogiándolo.
La idea de usar barriles llenos de petróleo para atraer a la madame fue suya. Vikir admite que cada vez que mira a esa criatura, tiene la sensación de estar frente a una calamidad real. Tras la masacre, la matriarca se acerca a Vikir. Anuncia que le permitirá acceder al manantial del héroe. Ese será su premio, por haber cazado al oso buey, por haber ganado la batalla sin sufrir bajas gracias al petróleo y por haber descubierto la causa de la enfermedad entre los guerreros. Coloca su mano sobre su hombro y declara que todo eso lo convierte en un verdadero guerrero. Luego, ordena a Ayen llevarlo al manantial esa misma noche. Ayen felicita a Vikir, aunque no pierde oportunidad de lanzar una mirada molesta al chamán Euman. Asegura que él culpaba a una maldición, pero gracias a Vikir ya nadie le cree. Vikir recuerda las palabras del comerciante. El chamán autorizó el comercio. Todo encaja. La escena cambia. Vikir descansa en el manantial. El agua lo rodea mientras un conejo y un pato flotan a su lado. Vikir toma agua entre las manos y siente cómo su cuerpo y su maná se restauran por completo. Ahora entiende por qué el chamán quería evitar que llegara hasta allí. Y aunque no es tan poderoso como el río Styx, tiene una ventaja importante, la cual es que no hay ninguna restricción de edad. Observa a Ayen y pregunta si no debería entrar solo, como había dicho la matriarca. Con ella, los efectos se reducirían a la mitad. Ayen responde que no le importa. Agradece a Adonai por haber descubierto el manantial. Vikir pregunta quién es. Ayen explica que Adonai fue el único guerrero capaz de enfrentarse a la madame en igualdad de fuerza. Una leyenda entre los suyos. Y ahora que Vikir es parte de la tribu, debe respetarlo. Vikir promete hacerlo, solo si la leyenda es real. Ayen chasquea la lengua y dice que hablar con un extranjero es frustrante. Se sonroja de repente al recordar lo que su madre le dijo. Vikir tiene una buena reputación, y si se recupera lo suficiente, podría ser un buen candidato a esposo. Ayen mira a Vikir, roja hasta las orejas, y murmura para sí. Hoy lo haré mío. Ayen sonrió con satisfacción, presumiendo que desde el principio había presentido que los comerciantes se estaban aprovechando de la tribu. Añadió que ella los habría destrozado si Vikir no hubiera interferido con su plan. Vikir soltó una leve risa. Con un tono sarcástico, dijo que le creía. Ayen, sonrojada, le gritó que no se riera, porque ella sí sabía. O al menos, sabía que los diamantes eran más costosos que las mazorcas en el imperio. Vikir le preguntó qué tan costosos. Ayen hizo un gesto pensativo y estimó que quizá 20 o 30 veces más. Vikir negó con la cabeza y aclaró que con un solo diamante podía comprar al menos 20,000 mazorcas. Los ojos de Ayen se abrieron de par en par. ¿Por qué tanto?, gritó incrédula, pero enseguida se tapó la boca y corrigió con torpeza. Esclavo. Por supuesto que ya lo sabía. Luego murmuró que tampoco entendía para qué servía una piedra tan costosa. Vikir lo dejó pasar, pero preguntó si pensaba llamarlo por su nombre o si seguiría diciéndole esclavo. Ayen respondió que realmente no le gustaban las cosas ambiguas. Vikir arqueó una ceja. Ayen tragó saliva y se acercó lentamente. Preguntó si acaso no le gustaban cuando las cosas no eran claras. Tomó el mentón de Vikir entre sus dedos, inclinándose hacia él. Sus labios quedaron a escasos centímetros cuando susurró que en realidad no quería llamarlo ni esclavo, ni Vikir, que lo que realmente quería llamarlo era. Un chapoteo cortó la escena. Varios niños cayeron al manantial haciendo olas. Ayen quedó petrificada de la vergüenza, mientras los niños saludaban como si nada. Les preguntó qué hacían allí, mientras Vikir seguía sin saber cómo diablos pretendía llamarlo Ayen. Ella les gritó que salieran, porque los efectos del manantial se reducían a la mitad si ellos estaban dentro. Los niños la acusaron de tacaña y se escondieron detrás de Vikir. Con una media sonrisa, Vikir preguntó quién había sido la que dijo que eso no importaba para un verdadero miembro de la tribu. Ayen refunfuñó frustrada. En ese momento apareció Ayun con 2 niñas más. Explicó que la matriarca había ordenado traer a los pequeños que se enfermaron con el veneno para que se recuperaran en el manantial. Ayen apretó los dientes, recordando la mirada de su madre, convencida de que lo hacía a propósito. Ayun hizo un sonido para llamar la atención de Vikir. Después, avergonzado, le dio las gracias por salvar a su hermana. La niña sonrió y agradeció sinceramente también. Ayun bajó la cabeza con vergüenza y se disculpó por haber malinterpretado a Vikir todo ese tiempo. Vikir no se complicó. Respondió con un simple sí. Ayun apretó los dientes furioso.
¿Solo eso? Estoy disculpándome. Ayen observó la escena con una sonrisa satisfecha. Luego llamó a Vikir y con orgullo lo felicitó por convertirse oficialmente en un miembro de la tribu Balak. 2 años pasaron. Ayun salió volando tras recibir un puñetazo directo en la cara y cayó de espaldas. Se llevó las manos al rostro mientras veía irritado el puño de Vikir frente a él. Vikir, ahora con el cabello más largo y una mirada mucho más aguda, le dijo sin rodeos que seguía siendo demasiado débil. Ayun explotó, gritando que quería intentarlo una vez más, pero Vikir ya estaba dándose la vuelta diciendo que el entrenamiento había terminado. Ayun gritó que estaba huyendo. Vikir respondió que solo iba a dar un paseo. Mientras lo cargaban 2 bárbaros, Ayun murmuró que Vikir se había convertido en un monstruo imposible de detener desde que su cuerpo se recuperó. Uno comentó que su puntería con el arco ya estaba casi al nivel de Ayen. Otro añadió que quizá ni siquiera estaban al mismo nivel, pues incluso él podía hacer sangrar a Ayun si lo golpeaba. Ayun, frustrado, protestó diciendo que Vikir ni siquiera lo tocó. Su puño se detuvo antes del impacto. Los bárbaros quedaron perplejos. Comprendieron que Vikir le había hecho sangrar solo con la presión del aire causada por su golpe. A cierta distancia, Vikir respiraba agitado. Frente a él, en la montaña, había 6 agujeros recién perforados. Sonrió satisfecho. Por fin había alcanzado el 6º colmillo. Liberó a Belcebú y murmuró que aún estaba lejos del 10º colmillo. Pero llegar al 6º, con apenas 17 años, era ridículo. Ya había formado 6 círculos de maná, clasificándose como un graduado de alto rango. Guardó a Belcebú y reflexionó que, con el río Styx, las técnicas de asesinato y su nueva habilidad con el arco, podía derrotar a cualquier rango alto. 2 años habían pasado desde su llegada al bosque. Tal vez ya era hora de despedirse de la tribu. Más tarde, durante una cacería, Vikir examinó un agujero en el suelo y concluyó que pertenecía a la serpiente Mushusu. Si lograban cazarla, podrían alimentar a la tribu por lo menos 4 días. Ayen, distraída, solo asintió. Vikir frunció el ceño y le gritó que si estaba pensando en otra cosa justo en plena cacería. Ella se sonrojó y negó con torpeza. Vikir la miró molesto mientras Ayen, nerviosa, metía las manos en su bolsa. Le dijo que un miembro de la tribu quería preguntarle algo y sacó una daga. Explicó que un grupo de cazadores había atrapado a un hombre del imperio cargando esa arma, y preguntó si Vikir sabía algo sobre las marcas grabadas en la hoja. Vikir examinó la daga con detenimiento. Tras una pausa, comentó que reconocía aquel emblema. Pertenecía al clan Leviatán, uno de los pocos clanes con influencia comparable a Baskerville. Ayen frunció el ceño. Al principio pensó que el capturado tenía relación con los mercenarios de hace 2 años, pero había algo más inquietante. El hombre estuvo esparciendo un líquido rojo en varios puntos alrededor del río, y antes de poder interrogarlo, se envenenó a sí mismo. La única pista que quedó fue la daga que Vikir sostenía. La voz de Ayen comenzó a temblar. Era evidente que había algo que le costaba decir. Respiró hondo y lanzó la pregunta. ¿Quieres regresar a tu hogar? Vikir llevó la mano a su cuello, confundido porque Ayen preguntaba algo así de repente, y por qué hacía ese gesto tan extraño. Ayen bajó la cabeza, avergonzada. No quería ocultarlo más. Había otra persona en el bosque, alguien que lo estaba buscando. Vikir abrió los ojos cuando escuchó el nombre, Camus. Según Ayen, Camus llevaba 2 años entrando al bosque acompañada de grupos de búsqueda. Con una mezcla de tristeza y miedo, preguntó si Vikir pensaba seguirla. En su mente se agolpaban posibilidades desagradables, que él la odiara por habérselo ocultado, o peor, que si decidía irse tendría que impedirlo siguiendo las reglas de la tribu. Pero Vikir la interrumpió antes de que terminara de enredarse en sus propios pensamientos. No iba a regresar. Ayen levantó la mirada incrédula. ¿Hablas en serio? Vikir asintió. Una sonrisa se dibujó en su rostro de inmediato. Ayen abrazó a Bakira, celebrando la noticia como si hubiera ganado una guerra. Mientras tanto, Vikir pensaba en algo totalmente distinto. Le había preocupado la posibilidad de que el imperio sospechara que seguía vivo, y no planeaba volver hasta ser capaz de ocultar todo su poder de los ojos de Hugo. Además, estaba Camus. Quizás seguía buscándolo porque él le había salvado la vida, aunque también existía otra opción, que formara parte de un grupo de búsqueda oficial.
Y si Baskerville le permitió entrar al bosque durante tanto tiempo, tal vez la alianza entre ambos se fortaleció después de su supuesta muerte. Vikir decidió que era momento de comprobar qué estaba ocurriendo fuera del bosque. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, un enorme pez salió disparado del río y cayó frente a ellos. Ayen observó el salto con detenimiento. Según la forma en que emergió del agua, la temporada de lluvias estaba cerca, y por el tamaño del pez, sería una temporada brutal. Vikir frunció el ceño al notar algo extraño. Una lanza sobresalía del lomo del animal. La cortó con precisión y entonces los huesos de una persona quedaron expuestos. Ayen palideció. Por la ropa, era alguien de la tribu Rococo. Lo raro era que ese pez volador solo devoraba cadáveres. Vikir saltó desde el lomo y comentó que tal vez el tipo estaba tan débil que lo confundieron con un muerto. Ayen preguntó por qué alguien iría de cacería en ese estado. Vikir respondió que probablemente algo grave estaba pasando en su tribu. Si había un problema en el bosque, debían investigarlo. Cuando finalmente llegaron al territorio Rococo, descubrieron un escenario aterrador. Todos sus miembros estaban muertos, cubiertos por un salpullido rojizo. Vikir examinó los cuerpos con calma. Había rastros de enfermedades intestinales y marcas que parecían nacer desde los mismos huesos. Ayen apuntó hacia las chozas. A esa hora el humo de la cena debería estar en el aire, pero no había nada. Caminaron unos pasos más. El pasto estaba largo. Nadie lo cortaba desde hacía días. La conclusión era evidente. No había sobrevivientes. Ayen preguntó si tal vez los Rococo migraron, pero al abrir una choza una nube negra de moscas salió disparada. En el interior, cadáveres en diferentes estados de descomposición. Vikir dijo que en las otras chozas era igual. Entonces, un recuerdo lo estremeció. Antes de su regresión, una plaga devastó el bosque. La llamaban la muerte roja, una enfermedad que pudría el cuerpo desde dentro. Gracias a ella, casi todos los bárbaros habían muerto. Ayen retrocedió de inmediato. Gritó que salieran de allí. Esa era una maldición. Vikir intentó calmarla diciendo que solo era una enfermedad. Ayen gritó aún más fuerte. Justamente por eso es un problema más grande. Vikir respondió que no se infectaría tan fácilmente, y si ella tenía tanto miedo podía marcharse. Ayen le gritó preguntándole qué haría ella si él moría. Vikir simplemente le contestó que si moría no había nada que hacer. Entonces ella le volvió a gritar que no lo dejaría morir. Vikir comentó que lo más probable era que los Rococo hubieran abandonado a los enfermos y se marcharan. Añadió que intentaría sacar algo útil de aquella situación mientras Ayen descansaba un poco. Ayen lo miró confundida, incapaz de comprender cómo podía ser tan insensible. Pero antes de que pudiera reclamarle, un crujido se escuchó atrás de ella, y seguidamente Ayen dio un grito. Vikir, ya fastidiado, se giró para ver qué ocurría. Ayen temblaba, con lágrimas en los ojos, señalando hacia un pequeño cuerpo mientras gritaba que era un fantasma y que Vikir debía huir mientras aún podía. Sorprendido por la reacción exagerada, Vikir se acercó al pequeño. Ayen continuó en el suelo, quejándose de un calambre. Al observar más de cerca, Vikir notó que no era un niño, sino una niña. Y tampoco parecía ser de la tribu Rococo. Frente a ella, había un pequeño montículo de tierra con una flor encima, como si estuviera despidiendo a alguien. ¿Quién eres?, preguntó Vikir. Esclava. Rococo. Ayudante de cocina, respondió en voz baja. Vikir entendió al instante. La pequeña había sido esclavizada por los Rococo. Preguntó su nombre y la respuesta lo sorprendió. Pomerian. El nombre era claramente imperial. Vikir sospechó que podría tratarse de la hija de alguna familia noble secuestrada, pero lo que vino después fue incluso más sorprendente. Pomerian la Baskerville, dijo la niña. Los ojos de Vikir se abrieron de par en par. En Baskerville existían 3 nombres otorgados a los niños. Van, utilizado por la casa secundaria. Le, reservado para los miembros de la casa principal. Y La, un nombre que solo recibían las pocas mujeres de la línea directa de la familia principal. Entonces Ayen señaló el collar que llevaba la pequeña. Vikir lo tomó con cuidado. La niña abrió los ojos sorprendida, y él también. Dentro había una pequeña fotografía de Hugo Le Baskerville. Vikir se quedó inmóvil. ¿Por qué había una foto de Hugo en ese lugar? La niña retrocedió asustada ante la expresión seria de Vikir.
Ayen suspiró y se cruzó de brazos. «Con esa cara no vas a conseguir una respuesta», dijo. «Intenta sonreír al menos». Vikir reconoció que el shock lo había traicionado. Respiró y suavizó el rostro. La niña se calmó al instante. «¿Quiénes son estas personas?», preguntó él. Desde atrás, Ayen lanzó un comentario cargado de sarcasmo. «¿Y desde cuándo un esclavo sabe sonreír?». Vikir la ignoró y la niña respondió con voz baja: «Mamá, abuelo y abuela». Vikir se quedó sin palabras. Recordó lo que el mayordomo le había contado alguna vez. Antes de convertirse en una máquina fría para la guerra, Hugo había estado casado con Roxana, a quien amaba profundamente, pero ella murió por una enfermedad. Ambos tuvieron una hija llamada Penélope, pero los bárbaros la secuestraron. Hugo movió cielo y tierra para encontrarla. Solicitó al emperador que lo trasladara a la frontera. Trasladó la casa Baskerville desde el archipiélago hasta la montaña Rojo y Negro, donde los bárbaros se ocultaban, y desplegó sabuesos, cazadores y rastreadores, pero jamás la encontró. Con el tiempo, Hugo cambió. Dejó atrás la amabilidad y se volvió la herramienta perfecta de guerra contra bárbaros y monstruos. Vikir siempre pensó que esa historia era exagerada, hasta hoy, porque aquí estaba la prueba viviente. Penélope, la hija perdida de Hugo, había sido la madre de Pomeranian, lo que convertía a la niña en la nieta de Hugo le Baskerville. Vikir imaginó la expresión del anciano al saber que su nieta tenía sangre bárbara. Era irónico, casi poético. Acarició con suavidad la cabeza de Pomerian. «Evidentemente los Rococo no te trataron bien», dijo. «Ven conmigo». La niña lo miró sorprendida mientras él sonreía. «Tienes los mismos ojos y el mismo cabello que mamá», susurró ella. «Los Baskerville nos parecemos bastante», respondió Vikir. «Llámame tío». «Tío», dijo ella, aferrándose a su ropa. Pomerian miró el pequeño montículo una última vez, recordando a su madre. Antes de morir, ella le había dicho que si algún día encontraba a alguien con ojos rojos, debía seguirlo. La niña apretó la ropa de Vikir y le dijo que iría con él. Cuando llegaron a la tribu Balak, Pomerian salió de la tienda corriendo, preguntándole a dónde iba. Vikir respondió que tenía una reunión con la líder de la tribu. Pomerian no quiso separarse y corrió detrás, aferrándose a él, como si temiera que desapareciera si la soltaba. Vikir suspiró. Cuidar niños era mucho más complicado de lo que imaginaba. Mientras la niña se dormía en su espalda, Vikir pensó que no podía crecer allí. Necesitaba aprender la cultura imperial y vivir en un entorno adecuado. Concluyó que tendría que ir a Underdog para buscar a Chihuahua. Al llegar a la casa de la matriarca, ella anunció que había una plaga en la tribu y que la temporada de lluvias estaba próxima. Si la plaga continuaba durante ese periodo, la tribu sufriría daños graves. El chamán gritó que no era una plaga, sino una maldición. Afirmó que podía resolverlo mediante un gran sacrificio, pero Ayen gritó contradiciéndolo. «Eso no es ninguna maldición», dijo. «Debemos abandonar la aldea y trasladarnos a otro lugar». Los ancianos reaccionaron indignados. No podían abandonar el terreno sagrado donde descansaban sus antepasados. La tribu Balak llevaba asentada allí más de 200 años. Los jóvenes, en cambio, respondieron con dureza. ¿Qué sentido tenía proteger ese lugar si todos morían y las semillas del futuro desaparecían antes de crecer? Las teorías empezaron a mezclarse. Algunos afirmaban que la enfermedad se transmitía por un hongo. Otros culpaban a los espíritus. Al final, todos miraron a la matriarca para que tomara una decisión. A cierta distancia, Vikir escuchaba en silencio. Él sabía perfectamente lo que era: la muerte roja, tan devastadora como la peste negra en tiempos pasados. Recordó que, cuando alcanzó los territorios del imperio, solo se detuvo porque Camus levantó un muro de fuego para contenerla, y la Santa Dolores del clan divino Quo Vadis purificó el resto. Aún así, la mayoría de los bárbaros de la montaña murieron porque la cura solo se distribuyó dentro del imperio. Irónicamente, esa tragedia terminó beneficiando a Baskerville. Sin bárbaros, más criaturas demoníacas emergieron desde lo más profundo del bosque. El imperio pidió al clan subyugarlas, Baskerville cumplió, y la influencia política de Hugo creció con rapidez. Vikir levantó la mano. La matriarca lo notó al instante. Él aseguró que sabía cómo detener la muerte roja, y no pudo evitar pensar que, esta vez, la situación no sería favorable para Hugo.
Un goblin fue amarrado con una cuerda y sumergido dentro de un jarrón lleno de agua. Al sacarlo, ya estaba infectado. Lo arrojaron al fuego sin titubear. Mientras observaba la escena, Allen comprendió que, tal como Vikir había dicho, la muerte roja se transmitía por el agua. Él añadió que, si el agua se hervía, el contagio desaparecía. Allen miró a los goblins con escepticismo. ¿De verdad sería tan simple? Otro goblin fue sumergido en agua hirviendo y murió de inmediato. Vikir respiró hondo, irritado, y les recordó que debían esperar a que el agua se enfriara. Tras unos minutos, los goblins fueron sumergidos nuevamente, y esta vez salieron completamente sanos, sin síntomas ni manchas rojas. La matriarca observó en silencio. Luego admitió que Vikir tenía razón. Incluso tras estar bastante tiempo en el agua, ningún goblin mostraba señales de infección. Aliviada, agradeció que por fin habían encontrado una forma de superar la muerte roja. Pero antes de que la tribu pudiera relajarse, Vikir los detuvo. Advirtió que el agua no debía tocar ni la boca ni los ojos, y que debían evitar respirar la neblina al amanecer. Allen, con su tono mordaz habitual, le preguntó al chamán si no había sido él quien aseguraba que todo era una maldición. El chamán se enfureció y cuestionó a Vikir por creer que solo evitando el agua podrían salvarse, recordando que la temporada de lluvias estaba por comenzar. Esta vez, Vikir no lo contradijo. Admitió que cuando llegaran las lluvias, los ríos se desbordarían, el viento sería más húmedo y la cantidad de agua que podría hervirse para beber o lavarse sería limitada. La sonrisa triunfal del chamán apenas duró unos segundos. Se desmoronó cuando escuchó la propuesta de Vikir, trasladar la tribu a otra zona sin abandonar el territorio. El chamán estalló, afirmando que no podían dejar el lugar donde descansaban los antepasados. Vikir insistió en que existía un método para lograrlo, y así fue. Cuando inició la temporada de lluvias, los ríos crecieron hasta convertir la región entera en un pantano. Nadie en la tribu recordaba haber visto algo similar. El bosque quedó completamente sumergido, excepto la tribu Balak, que había elevado el poblado sobre los árboles, manteniéndose a salvo de la inundación. Allí, lejos del agua, la muerte roja no tenía dónde expandirse. Mientras dos bárbaros tensaban cuerdas e instalaban escaleras en medio del aguacero, uno de ellos comentó que, a pesar de la lluvia torrencial, el poblado no había sido arrastrado. Su compañero levantó la mirada hacia las plataformas entre los árboles y dijo que era gracias a esa persona, apuntando directamente hacia Vikir. Varios guerreros se unieron al agradecimiento, y él pensó que, con árboles tan altos, sobrevivir la temporada sería más sencillo de lo esperado. Pero aquella sensación de confianza duró muy poco. Algo oscuro se deslizó bajo el agua. Una criatura con ojos brillantes emergió y se lanzó contra los dos bárbaros. Ellos apenas alcanzaron a girarse antes de sobresaltarse. Un arco se tensó y acto seguido, una flecha cargada de maná atravesó el cuerpo de la bestia. Allen había sido quien disparó. ¿Ese es el pez Mushusu?, preguntó Vikir. Allen lo confirmó, diciendo que era conocido como el rey de la zona desde hacía años, y que los bárbaros lo llamaban Ka'a. La criatura atacó nuevamente y partió uno de los soportes del árbol. Los dos bárbaros cayeron al agua. Vikir se lanzó de inmediato, pensando que construir todo aquello les había costado demasiado esfuerzo, como para dejar que un pez tropical con complejo de tirano lo destruyera. Liberó a Belcebú, dispuesto a enseñarle una lección a la bestia. El sexto colmillo impactó contra el Mushusu, que soltó un chillido antes de hundirse y desaparecer en el agua pantanosa. Desde la rama de un árbol, Vikir observó cómo la criatura se alejaba. Para su alivio, los dos bárbaros que habían caído lograron sobrevivir. Los guerreros no tardaron en alabarlo por haber ahuyentado al monstruo. Vikir suspiró mientras guardaba a Belcebú. Escuchó el apodo de héroe, aunque no pareció particularmente entusiasmado. Ayun, desde atrás, mostraba una expresión inexplicablemente nerviosa. Allen se sonrojó y, llevándose la mano a la boca, le hizo un gesto de aprobación. Más tarde, en la tienda de Vikir, Pomerian comía con entusiasmo junto a Allen. La niña sonreía, diciendo que estaba delicioso, y Allen coincidió sin ninguna vergüenza. Vikir frunció el ceño y le dijo que no la había invitado, ni había preparado comida para ella. Allen respondió con la misma tranquilidad de siempre, afirmando que no podía marcharse después de oler algo tan bueno, y para rematar añadió que las cosas de su esclavo también eran suyas.
Cuando intentó alimentarlo, Bekir le recordó que ya no era un esclavo. Pomerian soltó una risa contenida y comentó que parecían una pareja casada. Ayen se sonrojó de inmediato y, para disimular, abrazó a Pomerian mientras la llamaba adorable. Bekir, al verlas, se preguntó en qué momento se habían vuelto tan cercanas. Una brisa fría cruzó la tienda. Bekir levantó la vista. Ayen frunció el ceño molesta, preguntando qué hacía bajo la lluvia. Era Ayun. Saludó y apenas dio un paso, todos quedaron en silencio. Estaba llorando. Entre sollozos, dijo que Bekir había salvado a la tribu muchas veces, y ahora le suplicó que salvara a su hermana. Poco después, estaban en su tienda. La pequeña yacía desmayada, infectada por la muerte roja. Bekir preguntó desde cuándo estaba así. Ayun respondió que probablemente desde que había salido a buscar madera. Ayen añadió que la niña era buena y siempre ayudaba a los demás. Quiso saber si existía alguna cura. Antes de que Bekir hablara, el chamán irrumpió. Dijo que la niña había desobedecido a su abuelo y que ese era el resultado. Ayun intentó responder, pero el chamán lo acusó de dejarse manipular por un espía del imperio. Ayun dijo que sus palabras eran crueles. El chamán lo bofeteó y lo llamó inútil, igual que a sus padres. Luego afirmó que no se trataba de una enfermedad, sino de una maldición, y que solo un sacrificio podía detenerla. Antes de marcharse, insinuó que la matriarca tendría que aprobarlo. Ayun bajó la cabeza. Ayen apretó los puños, conteniendo la rabia. Entonces Bekir habló. Si existía una cura. Le indicó a Ayun que desinfectara todo con agua hervida y quemara a Artemisa para mantener alejados insectos y murciélagos. Ayun dejó de llorar y asintió, entendiendo lo que debía hacer. Ayun se limpió el rostro y se retiró. Ayen aprovechó ese momento para acercarse a Bekir. Se notaba inquieta. ¿De verdad puedes salvarla?, preguntó. Bekir asintió con calma. Tras revisar el estado de la niña, añadió que necesitaría su ayuda. Ayen quiso saber qué debía hacer y se quedó helada cuando escuchó la respuesta. Bekir necesitaba salir del bosque para conseguir la cura. ¿Qué estás diciendo?, gritó Ayen alarmada. Su reacción hizo que Ayun se volteara sobresaltado. Entre nerviosismo y indignación, Ayen le reprochó a Bekir que no dijera tonterías. Aunque él fuera alguien respetado en la tribu, existían reglas, y su madre, una mujer de principios, jamás permitiría algo así. Bekir respondió seriamente. Si Ayen guardaba el secreto, él podría salir y regresar sin que nadie se enterara. Entonces la miró directo a los ojos. ¿Realmente me vas a dejar ir?, preguntó. Ayen vaciló. Se veía nerviosa, frustrada y triste. No podía responder. Minutos después, un tronco fue lanzado sobre el agua. Bekir lo usó como plataforma, saltando sin tocar el río hasta llegar a la orilla lodosa. Miró hacia atrás con molestia. Ayen lo estaba siguiendo. Ella propuso ir juntos. Él lo rechazó de inmediato. Ayen insistió preguntando a dónde iba, pero Bekir no quiso responder. Entonces su mirada cambió. Se dio cuenta de que Bekir cargaba a Pomerian. ¿Por qué te la llevas?, preguntó. Él guardó silencio. Ayen no gritó, no discutió. Solo dejó salir lo que llevaba guardado desde hacía tiempo. Dijo que nunca preguntó nada, ni cuando aquella espada brotó del brazo de Bekir, ni cuando entendió la verdadera naturaleza de la muerte roja, ni siquiera cuando se dio cuenta de que él estaba muy por encima de todos. Recordó su primer encuentro. Recordó el beso, las clases de arquería y el día en que Bekir la rescató de las garras del oso buey. Nunca preguntó por qué tenía miedo de que, cuando Bekir por fin respondiera, desapareciera de su vida. Con la voz quebrada preguntó, ¿vas a volver?, Cerró los ojos esperando la respuesta. Bekir prometió que regresaría, pero cuando abrió los ojos, él ya no estaba. Ayen se quedó sola llorando en silencio. La escena cambia a una mansión. Chihuahua suspiró al ver la hora. Ya había anochecido. Por más que avanzara, el papeleo no tenía fin. Abrió la ventana y observó la ciudad iluminada. Recordó los días en los que Bekir fue vicecónsul, complicados, pero también extrañamente divertidos. Le costaba creer que estuviera muerto. Con nostalgia, murmuró que extrañaba al vicecónsul. ¿Me llamaste? La voz lo dejó paralizado.
Chihuahua palideció del susto y gritó al ver a Vikir agarrado del marco de la ventana. Vikir entró con tranquilidad y le preguntó cómo había estado. Ya más calmado, tomando una taza de té, Chihuahua quiso saber si había peleado contra el monstruo del bosque y terminado viviendo con los bárbaros después de quedar herido. Vikir confirmó, y Chihuahua preguntó temblando si entonces eso significaba que no era un fantasma. Vikir, comprendiendo el malentendido, respondió con calma que no lo era. Chihuahua rompió en llanto. Estaba genuinamente feliz de verlo vivo. Fue entonces cuando notó a Pomerian. ¿Esa niña es la hija que tuviste con una bárbara?, preguntó intrigado. Vikir negó. Dijo que poseía su mismo linaje, pero no en el sentido que Chihuahua se imaginaba. Aún limpiándose las lágrimas, Chihuahua admitió que ahora tenía incluso más preguntas. Vikir le pidió que cuidara de la niña y le diera una educación básica. Chihuahua aceptó emocionado. Hacía tiempo que Vikir no le daba una orden. Luego Vikir preguntó si no había sido complicado encargarse de la ciudad. Si necesitaba apoyo, debía buscar a Cindy Wendis en Mesimadunaro. Chihuahua recordó el nombre, una criminal a la que él mismo liberó hace 2 años tras negociar con ella. ¿Y cómo la encuentro?, preguntó. Vikir le respondió que lo hiciera por medio de Judy, la niña a la que entregó los 10,000 millones. Era probable que Cindy hubiera ido a buscarla. Si no cooperaba, debía decirle que él seguía vivo. Tenía una deuda pendiente. Chihuahua asintió y preguntó cuándo regresaría. Vikir respondió que lo haría cuando terminara con sus asuntos pendientes. En su mente apareció Ayen. Le había prometido que volvería. Curar la muerte roja de la Heul no sería difícil. Bastaría una gota de agua bendita del clan Quo Vadis. Mientras Pomerian jugaba con la barba de Chihuahua, Vikir miró por la ventana. Con el objetivo claro, decidió dirigirse al clan sagrado Quo Vadis. En el territorio Quo Vadis, 2 guardias custodian la entrada principal. Levantan sus lanzas para detener a un comerciante y le preguntan qué transporta. El hombre, algo nervioso, muestra un permiso y asegura que solo lleva aceite. Uno de los guardias señala un barril al azar. El comerciante traga saliva mientras lo abren, pero al ver que solo contiene aceite, lo dejan pasar. El comerciante respira aliviado y logra entrar a la ciudad sagrada Saint Mecca. Una vez dentro, susurra que ya puede salir. De pronto, una mano atraviesa el barril desde dentro, haciendo que el comerciante retroceda del susto. Del aceite surge una figura enmascarada. Temblando, el comerciante pregunta si puede retirarse. El hombre busca en su bolsa y le entrega un pequeño saco. Un colmillo de oso buey, tal como le había prometido. Sin decir nada más, se marcha, dejando al comerciante preguntándose si ese tipo era realmente humano, después de pasar 2 horas sumergido en aceite. En lo alto de un edificio, el enmascarado observa la ciudad. Se quita la máscara y revela su identidad. Era Vikir. Murmura que hacía tiempo que no se sumergía tanto en algo, recordando cuando se hundió en el río Styx y apenas soportó 7 minutos. Pero ahora no importa. Logró infiltrarse en el territorio Quo Vadis y nada menos que en el corazón del territorio, la ciudad central Saint Mecca. Vikir contempla en silencio. La ciudad tiene alrededor de 160,000 habitantes y, bajo la estricta influencia de la iglesia, los deseos carnales están completamente reprimidos. No solo eso, si alguien encuentra una moneda de oro en el suelo, simplemente la dejan ahí y siguen su camino, fiel al orden y la rectitud. Una campana resuena entre los edificios. Vikir levanta la mirada. Cada vez que suena, los ciudadanos se detienen por completo y rezan al unísono, como si el tiempo se congelara. Mientras camina entre la multitud, Vikir no puede evitar pensar en cómo pueden vivir con un estilo de vida tan asfixiante. Finalmente, llega a un pozo, saca un frasco con un líquido púrpura y lo vierte. Se trata de la bacteria infecciosa de la muerte roja, obtenida de la sangre, sudor y lágrimas de la hermana de Ayun. Es un método extremo, pero también el más rápido. Y al ser una ciudad santa, la cifra de muertos será baja. Un grupo de niños se acerca. Lo miran nerviosos. Uno susurra que será mejor irse, porque el tipo frente a ellos se ve sospechoso y peligroso. Vikir se gira y, dejando que su aura pese sobre ellos, advierte que el pozo está maldito y que quien beba de esa agua no escapará de la muerte. Los niños se aterrorizan, salen corriendo y prometen no volver a beber del pozo. Vikir suspira, aliviado.
Al menos ellos no se enfermarán. A un lado del pozo, Vikir clava la daga del clan Leviatán. Piensa que, de cualquier forma, los responsables de la muerte roja en el bosque fueron ellos. Y sonríe al imaginar una guerra entre el clan sagrado Quo Vadis y el clan del veneno Leviatán. Con todo listo, murmura que es hora de que el agua bendita se derrame. Y ahora, también es hora de buscar a la Santa Dolores. A las afueras del castillo, una multitud espera. Todos aseguran que la Santa Dolores está dentro. Le suplican que revise sus enfermedades y piden poder verla. Desde el interior, Dolores pregunta qué hacen allí a esa hora de la noche. Uno de ellos se presenta como señor del territorio Dorsmael, otro como dueño del gremio Ibsen, encargado de las exportaciones de la familia Bourgeois. Luego aparece un tercero que le ofrece una villa junto al mar y carruajes exclusivos como recompensa por curarlo. Dolores responde desde adentro diciendo que se retiren, que no le interesan sus títulos ni sus regalos. Uno a uno se marchan, quedando solo Vikir. Él recuerda que, antes de su regresión, vio a la santa en la línea frontal de la batalla, atendiendo heridos desesperadamente con sus ropajes blancos cubiertos de sangre. La personalidad de Dolores siempre estuvo lejos del poder y el dinero. Dolores pregunta quién es él y para qué la busca. Vikir se arrodilla y responde que solo es un pequeño cordero perdido que se ha extraviado del camino. La puerta se abre lentamente y ella le pide que entre. Ya adentro, Vikir observa una estatua de un ángel desde la cual surge la voz de la santa. Al instante, entiende que no la verá cara a cara debido a su extraña vestimenta. Deja a un lado de la fuente una bota con agua y explica que vino a informar sobre una plaga que pronto se extenderá en los barrios pobres. Si Dolores la examina, debería notar la energía maligna en el agua. Sin embargo, Dolores le grita que le ha mentido. Las puertas se cierran de golpe. La sala se llena de caballeros en cuestión de segundos. El capitán da un paso al frente y comenta que, para ser un cordero perdido, habla de manera muy agresiva. Luego, con voz seria, pregunta quién es realmente. Vikir lo reconoce de inmediato: Pietro Quo Vadis. En su vida anterior confió en él muchas veces. Recordaba bien que Pietro no toleraba las injusticias y que podía ser más cruel que cualquier demonio. Incluso algunas de las técnicas de tortura que usaría más tarde contra los 7 hijos de los clanes nativos, las aprendió observándolo. Vikir comenta que no esperaba verlo allí. Pietro responde que, si desea ver a la santa, deberá quitarse la máscara y comportarse, pues ahora mismo parece alguien sumamente sospechoso. Vikir afirma que no puede quitársela por ciertas circunstancias y declara que su labor terminó al informar sobre la plaga. Ahora se marchará. De pronto, una hoja imbuida con poder se clava en el muro. Pietro, sosteniendo un libro que resplandece, le dice que no dejará ir a alguien así como así. Vikir se sorprende al notar que Pietro infundió poder sagrado en el papel. Pietro salta y cae frente a él. Sin rodeos, lo acusa de ser quien liberó la plaga para atraer a la santa. Mientras dispara múltiples hojas, Pietro le grita que escuchará su confesión cuando esté en prisión. Vikir las esquiva sin utilizar el estilo de Baskerville para no delatarse. Luego se impulsa hacia arriba. Pietro intenta interceptarlo, pero recibe una patada que consigue bloquear a medias. Aún así, siente como si una roca le hubiera caído encima. No entiende cómo un cuerpo tan pequeño puede generar tanta fuerza. Vikir lanza otra patada que lo hace retroceder y piensa que la habilidad obtenida del oso buey no está nada mal. De inmediato, se lanza nuevamente y desata una ráfaga de puñetazos que Pietro bloquea como puede. La mano de Vikir se enciende con la incineración de Cerbero, quemando parte del libro que Pietro usa para defenderse. Vikir pregunta si debe continuar. Pietro apaga las llamas de su mano, lo llama brujo y se lanza decidido a capturarlo. Vikir le arroja el libro quemado al rostro para distraerlo y lo golpea en el estómago, dejándolo sin aire. En un instante, infunde aura en su puño y manda a Pietro volando varios metros. Destruye la estatua y finalmente impacta contra la pared. Pietro escupe sangre mientras los caballeros observan, atónitos ante su derrota. Corren para rodearlo gritando que lo protejan. Vikir suspira, pensando que realmente quieren llevar esto hasta el final. Pero la Santa Dolores ordena detenerse y pregunta si él es el cordero perdido. Cuando Vikir confirma, ella comenta que más bien parece un cachorro lleno de heridas. Un caballero protesta diciendo que es un lobo sediento de sangre. Dolores ordena traer té, dejando a todos desconcertados. Dolores y Vikir toman té mientras Pietro permanece a su lado como escolta.
Vikir nota que ella apenas tiene 16 años. Recuerda que en el futuro, durante la guerra contra los demonios, salvó incontables vidas. En la era de la ruina, artistas marciales como él la respetaron profundamente. Dolores lo observa y comenta que ha estado muy estresada últimamente. Vikir no entiende a qué se refiere. Ella explica que es estudiante de la Academia Imperial Coloseo y que ahora, aprovechando las vacaciones, está tomando un descanso y encargándose de los asuntos familiares. Vikir aún no comprende del todo por qué la santa habla de ese tema, pero Dolores continúa explicando que, como pudo ver hace unos minutos, nobles y mercaderes la buscan a cualquier hora para que trate sus enfermedades. Enfermedades que, en la mayoría de casos, provienen del abuso de sustancias ilícitas o de infecciones de transmisión sexual. Actualmente, añade, no hay nadie realmente grave. Dolores cierra los ojos y murmura que la justicia, la rectitud, la benevolencia y la igualdad forman parte de la voluntad de Dios, pero no entiende por qué las personas solo piensan en aquello que les conviene. Sus palabras se detienen cuando Vikir, con tranquilidad, comenta que la teología no es más que el proceso de comprender a los humanos, por lo que ese comportamiento es inevitable. Esa frase, descubre ella, proviene del Antiguo Testamento. Dolores se sorprende, pero Vikir minimiza la reacción y vuelve al motivo de su visita. Una epidemia se está extendiendo en los barrios marginales. Ella pregunta si habla en serio, y Vikir afirma que obtuvo personalmente agua infectada. Dolores lo analiza con seriedad y pregunta si no tendrá alguna relación con el brote. Vikir se limita a responder que, si estuviera involucrado, no habría ido hasta ese lugar para informar. Aún así, sabe que la sospecha no desaparecerá tan fácil. Por eso decide emplear un recurso más. Pietro lo nota y, creyendo que se trata de un ataque, se adelanta para cubrir a la santa. Un resplandor surge en el aire. Proviene de la mano de Vikir. Él aclara que no le gusta herir a inocentes, especialmente en su ciudad natal. Dolores abre los ojos con asombro al darse cuenta de que Vikir está usando poder sagrado. Entre gritos, pregunta si acaso es un creyente de Lum. Vikir responde que sí, y pregunta si ahora está dispuesta a escucharlo. Luego afirma que vio a sujetos sospechosos verter líquido en el sistema de agua de los barrios pobres, y que esos hombres son los responsables del contagio. Dolores pregunta cuál sería el motivo detrás de algo así. Vikir desenrolla un mapa sobre la mesa y explica que lo más probable es que se trate de individuos que desean la ruina del clan Quo Vadis. Añade que quienes se beneficiarían serían el clan del veneno Leviatán y el clan de la riqueza Bourgeois. Explica que los Leviatán aprovecharían la situación para obtener muestras de innumerables pacientes y usarlas en sus investigaciones, además de que mantienen una mala relación con la familia Quo Vadis. Si estos cayeran, el beneficio sería enorme. Por su parte, el clan Bourgeois podría adquirir tierras a precios ridículos, ya que muchos granjeros morirían y sus propiedades quedarían vacías. En su mente, Vikir confirma que el clan Bourgeois lleva tiempo ganando dinero estafando a los bárbaros y que, junto al clan del veneno Leviatán, la conspiración encaja perfectamente. Por eso les afirma a la santa y a Pietro que ambos clanes son los responsables del brote. Dolores y Pietro se sorprenden. Aunque suena descabellado, la explicación tiene lógica. La santa pregunta entonces quién es realmente. Vikir responde que lo llamen Sabueso Nocturno. Ella comenta que el nombre suena un poco siniestro, mientras Pietro admite que va acorde a su apariencia. Dolores añade que, aún así, todo lo que dijo solo es una posibilidad. Luego le ordena a Pietro llevarla a los barrios marginales para verificarlo ella misma, y después informar al patriarca del clan. Vikir piensa que fue afortunado de poder hablar directamente con ella. Dolores lo observa con atención y se pregunta cómo pudo derrotar a Sir Pietro cuando su figura se ve pequeña, cansada y miserable. Percibe un olor extraño que emana de su alma, el olor de una bestia mezclado con sangre, aceite y acero. Un torbellino de ira y violencia, y en lo más profundo, un dolor que permanece oculto. Poco después, llegan a una iglesia en los barrios bajos. Dolores, Pietro y Vikir. Varias mujeres lloran desesperadas, suplicando que los salven de esa terrible epidemia. Dolores se cubre la boca al ver la escena, entendiendo que lo que Vikir dijo era real. Él observa a los enfermos en silencio, pidiendo perdón en su mente por haber terminado dañando a inocentes. Sin embargo, se siente aliviado al notar que no hay niños. Asustarlos en el pozo funcionó. Sabe que la plaga aún está en su fase inicial y decide dejarlo todo en manos de la santa.
Dolores se arrodilla junto a un enfermo. Con tristeza, toma su mano y le dice que no tema, que el amor del Señor Lum los curará a todos. Ella reza, y mientras las lágrimas resbalan por su rostro, un destello amarillo ilumina toda la iglesia. En un instante, todos los presentes son sanados. La multitud queda atónita ante aquella demostración y agradece entre sollozos a la Santa Dolores por haberlos curado. Vikir contempla la escena en silencio, evaluando la posibilidad de llevar ese poder al bosque. Más tarde, ya en su habitación, Dolores marca varios puntos sobre un mapa con el ceño fruncido. La situación había empeorado. Aunque podía curar a los infectados, nuevos enfermos seguían apareciendo en los barrios marginales. Sanar con poder divino era solo un parche, no una solución. Su mirada se detiene en un frasco verde sobre el escritorio. Dentro está la bacteria de la muerte roja, una enfermedad de incubación corta, lenta para matar, pero cruel con el sufrimiento. Dolores concluye que la única forma de detener la plaga es purificando el agua desde el fondo de los pozos. Para eso tendría que concentrar todo su poder en una sola gota. Suspira y se pone de pie. Aún tenía enfermos que tratar, pero al dar un paso, un mareo la hace caer. Allí comprende la consecuencia de usar en exceso el poder divino. Aún así, se fuerza a levantarse. Detenerse no era una opción. Cuando abre la puerta, se queda inmóvil. Frente a ella están los 3 nobles que habían ido a buscarla antes, esta vez con amplias sonrisas. «La acompañaremos, señorita Dolores», dicen casi al unísono. «¿Qué hacen aquí?», pregunta ella. Ellos responden con discursos pulidos. No podían dejar a una noble dama sola en un lugar tan sucio. Además, habían traído 3 carruajes llenos de ayuda para los pobres. Insisten en que, aunque la gente de los barrios marginales viva entre miseria, siguen siendo humanos y merecen oportunidades, pero también advierten que donar demasiado dinero podría arruinar su capacidad de valerse por sí mismos. Rematan diciendo que proteger a una dama es el deber de un caballero. Una leve sonrisa se dibuja en el rostro de Dolores. «Cuento con ustedes», responde. Los 3 se ponen rojos y se llevan la mano al pecho, como si hubieran recibido una misión divina. Pero cuando llegan al lugar, la escena se rompe en segundos. Los nobles arrugan la nariz, retroceden y comienzan a quejarse del olor. Entre lágrimas, le piden a un clérigo que los cure primero, convencidos de haber contraído algo. Dolores aprieta la mandíbula. Ya lo sospechaba. Venir con intenciones ocultas, buscando quedar bien, en un sitio como ese, es una blasfemia. Para ella, lo único que deberían sentir es empatía por los enfermos. Lo único que deberían ofrecer es sacrificio, bondad y amabilidad, las cosas más cercanas al amor de Dios. Finalmente, Dolores dirige la mirada hacia una carpa apartada de donde emana una energía densa y oscura. Allí se encuentran los casos más graves. Mentalmente, se disculpa con ellos por haber tardado en llegar. Mientras camina, un tenue rastro de poder divino queda detrás de ella. Al abrir la cortina de la carpa, se detiene por un instante. Allí está Vikir, sosteniendo un bisturí entre los dedos. Un clérigo lo observa maravillado y comenta que pensó que solo el poder divino podría ayudar en situaciones así. Vikir había estado tratando pacientes durante horas, completamente solo. Abre una pequeña incisión en el abdomen de un enfermo y concentra poder divino en sus manos. En lugar de aplicar una bendición superficial, abre el foco infectado para que la luz sagrada penetre hasta el núcleo de la enfermedad. El clérigo admite de inmediato que ese método permite llevar el poder a puntos específicos del cuerpo. Dolores lo mira con atención. Un hombre que, además de dominar el poder divino, posee habilidades quirúrgicas que ningún sacerdote tendría por qué conocer. Vikir termina de aplicar la bendición con una respiración fatigada. Recuerda que el poder divino no es otra cosa que una oración dirigida a Dios, y cuando Dios acepta esa oración, la transforma en un milagro. La intensidad del milagro depende del sacrificio que cada creyente ha ofrecido, y la cantidad de poder determina cuántos milagros pueden realizarse. Con un punto de poder divino se produce un milagro. Con 10 puntos se pueden producir 10. Pero Vikir utiliza un método distinto. Uno capaz de obtener 10 milagros con un solo punto y 100 milagros con apenas 10. Durante la era de la ruina, los enfermos y los heridos se acumulaban por culpa de las criaturas demoníacas. Los sacerdotes perdieron la fe
y los dioses tomaron una decisión desesperada. Alteraron la ecuación de los milagros. A partir de entonces, los milagros podían producirse primero y pagar el precio después. Los sacerdotes podían gastar todo su poder de una sola vez. La gente llamó a esa anomalía el avance del poder divino. La cacería de demonios se volvió un acto religioso, y hasta quienes no creían en los dioses lograron avances simplemente matando monstruos. Gracias a ese sistema, Vikir puede usar poder divino. El karma de su vida pasada quedó grabado en su alma, permitiéndole manifestarlo en lugares sagrados, sin necesidad de ser un clérigo. Frente a él, una niña llora por su madre enferma. Vikir le asegura que la curará en ese instante. Luego saca una moneda de oro y se la entrega a la niña para que compre leña y comida. Además de enferma, la mujer está desnutrida. El clérigo se escandaliza y le grita que ayudar materialmente está prohibido. Cuando la gente empieza a pedir dinero, dice, nunca se detiene. Vikir le pregunta por qué jamás han intentado resolver ese problema. El clérigo se queda sin palabras. Vikir da media vuelta y responde con frialdad. El límite será cuando haya entregado todo lo que tengo. Vikir observa a la mujer enferma y murmura un simple «lo lamento». Dolores alcanza a escuchar esas palabras. Se lleva una mano al pecho y no entiende por qué él se disculpa, pero al mirarlo con más detenimiento, lo entiende. Puede ser la misma razón que a ella la atormenta, esa impotencia silenciosa de no poder salvar a todos. Sus manos empiezan a temblar, su rostro se sonroja y su corazón se acelera, por un hombre cuyo rostro ni siquiera ha visto. Más tarde, Vikir termina su labor agotado. Se sienta sobre una cerca, bebe un poco de agua y deja escapar un suspiro largo. Cuando levanta la mirada, se da cuenta de que la santa se acerca. De inmediato se coloca la máscara y pregunta qué desea. Dolores se sienta a su lado y le pide hablar un momento. Vikir asiente. Ella le agradece. Gracias a él, lograron tratar a todos los enfermos sin perder a un solo paciente. Vikir responde que solo hizo lo que debía. Dolores sonríe apenas y dice que sabía que él diría eso. Durante unos segundos reina el silencio. La santa aprieta el borde de su bata y confiesa que alguien tan fuerte como él debió haber nacido con poder divino. Admite que ella solo tuvo la suerte de nacer con ese don, pero su cuerpo y su fe no son especialmente fuertes. Con tristeza pregunta por qué los dioses elegirían para sacerdotisa a alguien tan débil como ella, cuando existen personas con mucha más fe que jamás recibieron ese poder. Vikir le dice que el simple hecho de sentir angustia, culpa y pedir perdón también es una de las razones por las que fue elegida. Dolores queda sorprendida por esa explicación. Vikir concluye diciendo que, en este mundo, lo único necesario es algo que pueda brillar incluso en los lugares más oscuros y tenebrosos. La santa rompe en llanto y pregunta, entre lágrimas, si él realmente cree que ella podría llegar a ser alguien así. Vikir responde que sí. Cuando la noche avanza, después de múltiples oraciones, el poder sagrado comienza a condensarse hasta llenar varios frascos. Con una sola gota de ese líquido sería posible purificar el agua y salvar a todos los infectados de los barrios marginales. Se completan 3 goteros llenos de esa agua bendita concentrada y los registran bajo el nombre de las lágrimas de la sacerdotisa. Un caballero agradece a Dolores y anuncia que serán almacenadas en la caja fuerte. La santa, aún con preocupación, acude a ver a su padre para informarle sobre la muerte roja. Él la felicita por su ofrenda y le pide que explique lo ocurrido. Dolores relata que planea usar las lágrimas de la sacerdotisa para purificar el flujo de agua de toda la ciudad. Explica que el origen de la plaga estaba en un pozo no registrado en los barrios bajos, y que ahí escuchó el testimonio de unos niños que aseguraban que un fantasma había maldecido el pozo. También menciona haber encontrado un frasco de vidrio utilizado para transportar la infección, junto con un objeto sospechoso. Cuando ella lo muestra, el rostro del patriarca se endurece. Reconoce de inmediato que pertenece al clan Leviatán y al clan Bourgeois. Un aura divina se desborda de su cuerpo, mientras declara que aquello no es solo un crimen, sino una provocación directa que solo puede llevar a una guerra santa. Sin embargo, añade que también escuchó hablar del sabueso nocturno y afirma que ese hombre es sospechoso. Con voz severa, anuncia que lo capturarán y le sacarán la verdad a la fuerza. Dolores, indignada, grita que él no ha cometido pecado alguno. El patriarca se queda helado. Jamás la había visto desafiarlo. Ella insiste. Vikir ayudó a curar a todos los enfermos, y gracias a él,
No hubo ni una sola muerte. Es imposible que sea un criminal, pero su padre no cede. Levanta la mano, concentra poder divino y afirma que lo interrogará personalmente. Una luz ilumina el cielo, señal de que ya ha enviado a los caballeros para capturar al sabueso nocturno. Los caballeros llegan al lugar donde se hospedaba Vikir, suben las escaleras a toda prisa y abren la puerta de una patada, gritando que está acusado de expandir la muerte roja. Pero la habitación está completamente vacía. En ese momento, un clérigo llega corriendo y anuncia otro problema. Una de las lágrimas de la sacerdotisa ha desaparecido. Dolores queda inmóvil. Un sudor frío recorre su mejilla mientras se pregunta si esa era la razón por la que Vikir vino desde el principio. Mientras tanto, en lo alto de una torre, Vikir sostiene la lágrima de la sacerdotisa sobre su palma. La observa un segundo, sonríe con satisfacción y desaparece al instante. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, y si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas para no perderte el próximo resumen. Sin nada más que agregar, nos vemos en el siguiente video. Adiós.